La producción literaria de Felisberto Hernández, la de Juan José Morosoli o la de Susana Soca, las investigaciones musicológicas de Lauro Ayestarán, así como los trabajos visuales de Petrona Viera, son algunas de las obras que desaparecerán del dominio público si se aprueba la extensión de los derechos de autor a 70 años. Esta extensión es propuesta por el senador Pablo Mieres y modifica la ley actual que data de 1937 y que fue actualizada por última vez en el año 2003. El proyecto tiene el respaldo de músicos de primera línea como Rubén Rada y Hugo Fattoruso, cuyas primeras obras están empezando a entrar en el dominio público. Pero para la filial uruguaya de Creative Commons, una organización sin fines de lucro dedicada a promover el acceso y el intercambio de cultura, el resultado de esta modificación de la ley sería la privatización de 2 décadas de patrimonio cultural y complicaría el acceso a buena parte del acervo nacional. Para profundizar en estos temas y en estos argumentos es que estamos recibiendo hoy aquí en estudios a Patricia Díaz, que es abogada y docente, y a Mariana Fossati, socióloga, ambas integrantes del equipo de Creative Commons Uruguay. A las dos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, empecemos, si les parece, por una cuestión más de marco y por entender cómo definen y qué es Creative Commons, ¿no? Una organización que yo decía internacional, pero con su pata local. ¿Cómo lo definen? Bueno, es una red internacional de voluntarias y de voluntarios alrededor del mundo. Que se organiza, bueno, tiene una sede central, pero se organiza básicamente en comunidades locales a nivel nacional, donde, bueno, en cada país quienes estamos interesados en trabajar estos temas de acceso a la cultura, de acceso al conocimiento, especialmente en los entornos digitales, nos hemos ido agrupando para promover estos temas a nivel local y bueno, y intercambiamos y coordinamos también a nivel internacional, como muchos de los movimientos hoy en día sociales, que obviamente, digamos, no te podés quedar como en un contexto meramente local. Y Creative Commons es una organización que en principio se generó para crear un conjunto de licencias libres y abiertas para el acceso a la cultura. Es decir, son unas herramientas, las licencias Creative Commons, que dan la posibilidad a las autoras y autores, basados en su propio derecho de autor, de abrir sus obras, de compartirlas y de facilitar que en Internet la gente no cometa delitos al utilizar o compartir obras, sino que precisamente tenga la autorización de las autoras y autores a través de estas licencias, que son una herramienta que nosotros simplemente la promovemos. Son gratuitas, son abiertas, cualquiera las puede utilizar y nosotros tratamos de explicar un poco qué son. Ahí está. Vamos ahora después a definir eso, pero antes, estamos hablando de acceso a la cultura en términos bien amplios y generales. Estamos hablando de producción literaria, producción musical. ¿Qué más se involucra? A ver, todo lo que tiene que ver con derechos de autor o copyright por el régimen anglosajón va mucho más allá de lo que las personas piensan, en un momento lo asocian con libros o con música, pero tenemos que las fachadas de los edificios, los monumentos que están en la vía pública, el software, las fotos que compartimos en Internet, que subimos a redes sociales, los apuntes de clase o las presentaciones de un profesor, todo está protegido o está regido por la ley de derechos de autor. O sea, alcanza no solo las creaciones creadas para comercializarse, sino que también las restricciones de derecho de autor alcanzan a un montón de creaciones que no están en el comercio o no hay interés en comercializarlas. O sea, va más ahí. El foco, comúnmente, cuando se habla de reforma o de quién está protegiendo, son intereses comerciales. Porque sí, la ley básicamente lo que dice es que cualquier autor tiene el derecho a decidir cómo explota su obra. Pero hay obras que nacen, yo que vengo de la academia, nacen básicamente para ser difundidas y no para comercializarse. Igual, están todos bajo el mismo techo, claro, que es la ley de derechos de autor. Pero el autor puede renunciar a ese derecho.
en vida. En Uruguay, el autor del libro, por ejemplo, puede renunciar a sus derechos. Hacer una sesión completa. Claro. No, en realidad se puede renunciar a los derechos patrimoniales. Por eso no digo, a los derechos morales. No. A la explotación sí se puede hablo renunciar. de que no hay que pagarle nada por la utilización, digo, porque este tema lo conozco, la utilización de ese texto en lo que sea. No hay que pagarle nada a la persona. Bien, sí, y ahí entramos en un tema que tiene que ver con el principio general es que no se puede hacer nada, o sea, sin autorización del autor. Claro, bien. La cuestión es, con las lógicas de la circulación de la cultura, el tema de los costos de transacción, de conseguir, primero, quién es el autor. Cuando vas a descargar una foto de internet, bajo esas lógicas, tiene copyright. Todo lo que está circulando por la web, tengo que ir y conseguir primero el nombre del autor y luego cómo contactarlo para ver qué puedo hacer con eso. Entonces ahí viene el tema de la concepción de reforma que está cada vez más a nivel mundo, pensando en el derecho para mejorar el derecho de autor con las lógicas actuales. O sea, empezar a separar aguas, de ver qué obras son las que se comercializan y qué obras son las que están hechas para explotarse y qué obras serían las que podrían circular libremente. Empezar a dividir esto. La cuestión es que las normativas siguen muy, muy ancladas en lógicas del siglo XX o siglo XIX más que siglo XX y tenemos un montón de problemas con las leyes. No es en Uruguay, a nivel mundo se ha generado un problema de circulación de la cultura, básicamente. Pero ustedes como Creative Commons, para entender básicamente cómo se paran ante este tema es... tienden a promover el libre acceso, ¿no? A toda la producción cultural. Sí, lo que tendemos a promover es el derecho de acceso a la cultura, el derecho de participación en la vida cultural que está en los tratados de derechos humanos, en los pactos internacionales y que incluso las relatorías de acceso al conocimiento, de libertad de expresión, de Naciones Unidas, de Comisión Internacional de Derechos Humanos, han desarrollado. Es decir, cuando muchas veces se dice ustedes están para el libre acceso total, absoluto, es como una esquematización. Nosotros realmente nos sentimos muy alineados con lo que es el marco de derechos humanos en este tema. Nunca en el marco de derechos humanos se habla de derecho de autor como algo puro y exclusivo, como el único aspecto de los derechos culturales, sino que siempre está muy relacionado con la participación en la vida cultural y el acceso al conocimiento. Con esto, si entiendo bien, lo que querés decir es que ustedes promueven el libre acceso a la cultura. Y lo que no quiere decir es que no respeten que haya autores que tengan que cobrar, por ejemplo, un sueldo, porque eso es lo que crean, ¿no? A ver, ¿estoy bien? Está perfecto y es bueno aclarar el panorama. Abrogar por un libre acceso a la cultura no se opone a la existencia del derecho de autor. Hay una falsa oposición. Sí, lo que nosotros consideramos es que debe existir un equilibrio y que las leyes de derecho de autor, que sí deben existir, deben ser leyes equilibradas. Es básicamente, esa es la idea. No nos oponemos al derecho de autor, el derecho de autor y los autores deben estar protegidos. La cuestión es que las leyes deben tener lógicas de siglo XXI. Y está en equilibrio considerando los intereses de los usuarios también, que son muchas veces, digamos, como son los intereses difusos de toda la sociedad, digamos, no hay una entidad o alguien que defienda a nosotros, a las personas comunes, al acceso a la cultura. Entonces, pareciera que no son tan importantes y nosotros creemos que sí que son fundamentales porque todas las personas, incluyendo los autores, son usuarios de cultura. Por eso es que también promueven las licencias Creative Commons, ¿no? O sea, para ordenar un poco el tema. Sí, capaz que podemos explicar un poco más qué son las licencias Creative Commons. Las licencias están basadas en el derecho de autor, es decir, en el derecho que tienen los autores a disponer de su obra según su voluntad, pero son herramientas para que los autores puedan decir, bueno, precisamente como decíamos hoy, esta obra se puede usar, por ejemplo, sin que me tengan que preguntar nada, ni pedirme permiso, ni buscarme, ni conseguir mi teléfono para preguntarme, se puede usar libremente, bajo determinadas condiciones. Hay autores que dicen, bueno, si es para fines comerciales, primero pregúntenme, porque no quiero, digamos, que explote mi obra sin que yo sepa. O hay otros que dicen, bueno, no, con solo que me nombren, está bien, úsenla para lo que ustedes quieran. Y hay muchos autores que hacen esa opción, incluso
pueden hacer esa opción para diferentes obras, porque, digamos, esto aplica obra por obra, digamos, no es que yo me adscribo como autora a me caso de por vida con una licencia libre, sino que, bueno, los autores tienen esa potestad de hacer esa elección, y una forma ordenada y fácil de hacerla, estandarizada, que se entiende en todo el mundo hoy en día y se entiende en Internet y se entiende a nivel informático, incluso a nivel de código de programación, de los sitios de repositorios, detección de motores de búsqueda, de motores de búsqueda, es el uso de las licencias. Entonces, cuando vos encontrás en Internet con una obra que tiene licencia libre, Creative Commons, sabés que la podés usar, sabés que podés usar esa foto para ilustrar un artículo periodístico, por ejemplo, sin tener que pedir permiso ni pagar nada. Sí, mencionaba al autor, por supuesto. A mí lo que más me extrañó cuando empecé a estudiar este tema es por qué son diferentes las leyes para una y otra disciplina. Es decir, ustedes lo saben, yo tengo todavía vigentes derechos de autor de mi padre sobre libros porque hace menos de 50 años que murió. No los cobro, les aclaro. Pero, en definitiva, me extraña porque la música tiene otros códigos, porque los productores musicales tienen otros, y los autores. Yo me pregunto, a Washington Benavides, por ejemplo, sobre cuyas letras se han cantado tantas buenas, ¿se le considera qué? Un autor, y entonces los 50 años que rigen es a partir de que escribió por primera vez en un libro o dio a conocer, porque en el tema de producción las fechas a establecer son dudosas. A ver. Lo escribió no se sabe cuándo, lo publicó en tal libro y lo musicalizó otro. ¿Cuándo es que empieza a regir esa fecha? Es bueno, a ver, todo lo que tiene que ver con derechos de autor es un tema complicado. Todo lo que tiene que ver con el régimen de propiedad intelectual es, sí, realmente se necesita una expertise básica para entender cómo funciona. Pero te hago una aclaración, una mini resumen con respecto a este ejemplo que vos me pones. Un músico que es autor de la música y compositor, además de ser intérprete, tiene varios derechos. ¿No? El derecho de autor no es uno solo. No. Primero, tiene lo que se considera que son derechos de autor y los derechos patrimoniales del derecho de autor, que es el derecho a reproducir su obra, a publicarla, a controlar dónde se emite y autorizar o no dónde se emite esa obra. El derecho de autor es sobre en el caso de las composiciones musicales, por ejemplo, volviendo al ejemplo, es el que compone la música y la letra tiene derechos de autor. Ese mismo que compone... Que rigen, en el caso de la música... su vida, exacto. 50 años a partir de la producción. Para el caso de la música y de todo. Los derechos de autor de las composiciones musicales son hasta toda la vida del autor y 50 años, o sea, en composiciones musicales también. No hay que confundir el derecho de autor con el derecho de intérprete. Claro. Esa es otra cuestión. El derecho de autor de una persona que compone una canción, lo va a tener sobre esa canción durante toda su vida y sus herederos después 50 años, también después de su muerte. La cuestión es que solo en el caso de la música y la radiodifusión, o sea, los programas radiales, tienen otro tipo de derechos que se llaman derechos conexos, que son otros derechos diferentes y se corren otros plazos. O sea, el autor de una canción puede interpretarla él o puede interpretarla un colega. Si la interpreta el caso de Rubén Rada, autor de varios temas y que está a favor de la exención. Por ejemplo, Las manzanas de Rubén Rada, de que tanto se ha hablado. Rubén Rada compuso, no recuerdo si lo compuso solo o acompañado, la cuestión es que él es autor o coautor de ese tema y él va a tener derechos sobre ese tema durante toda su vida y sus herederos 50 años más. Eso como autor. Como autor. La cuestión es que él, la primera vez que fijó en una grabación, en un disco, el tema, fue ya va a ser, este año hace 50 años. Y los derechos conexos tienen, o sea, la interpretación de un tema tiene otro régimen de plazo, que son 50 años a partir de que se fija
De que lo se grabó. publica ese disco. Claro. Entonces, ahí haciendo uso de vuelta de su derecho como intérprete de esa como canción. Y autor No como- también. Y no como autor. Ah, no, como en autor Uruguay sigue cobrando, cobramos, tenés razón. en Uruguay los autores cobran por ventanilla única tanto derechos de autor como derechos conexos a través de Agado, y Agado le pasa a SUDEI el porcentaje, que es un porcentaje menor que el derecho de conexo, es un porcentaje menor que lo que cobra por Autoría. derechos de autor. Pero a lo que voy, tema Rada, por ejemplo, va a seguir cobrando los derechos de autor de su tema de la manzana durante toda su vida, y sus herederos 50 años Después. Y te digo más, las interpretaciones posteriores a 1969 grabadas en los siguientes discos, porque este tema se grabó, no sé, unas 3 o 4 veces más en otros discos, seguramente en muchas interpretaciones en vivo que fueron grabadas, esas interpretaciones tienen 50 años desde el momento en que se fijaron. O sea, Claro. si supongamos que la graba de nuevo este año, en un disco de recopilación, por ejemplo, la interpretación de este año va a tener 50 años más. Claro. Es decir, el plazo es desde que se fija esa interpretación concreta. Y en cuanto al control de quién tiene, quién puede utilizar o quién puede, por ejemplo, hay una persona que quiere utilizar comercialmente para asociarlo a fines de lucro, el disco del que grabó Rada hace 50 años, ella no va a cobrar derechos de intérprete a partir de este año. Pero del el año que productor viene. sí. Pero él puede negarse porque él tiene derechos de autor y si va a seguir cobrando Como autor. como autor, y además tiene el control sobre esa obra. No es que la interpretación, el disco, puede usarlo cualquiera cuando quiere. No. Yo te iba a No, decir no. eso. Capaz que ahí tenemos que aclarar el tema del dominio público, ¿no? ¿Qué pasa cuando vence ese plazo de 50 años por los cuales cobra hasta ahora regalías como intérprete? Cuando vence ese plazo, ¿qué pasa? Cuando vence el plazo de derechos conexos, deja de cobrar regalías como intérprete. No pasa a dominio público el tema. Ahí Porque está. los derechos de autor siguen estando vigentes. Entonces no pasa a dominio público, pasa a dominio público. El tema de las manzanas va a pasar a dominio público 50 años después de que el señor Rada ya no esté con nosotros. Claro. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos entrando en la discusión sobre la extensión temporal de los derechos de autor. Actualmente un artista cobra regalías hasta 50 años luego de la publicación original de una obra creativa, por ejemplo, de una canción. El senador Pablo Mieres presentó ahora un proyecto de ley que lo extendería 20 años más, algo que respaldan músicos como Rubén Rada o Hugo Fatoruso, con cuyas primeras creaciones están dejando de percibir esa regalía. Sin embargo, para la filial local de la organización Creative Commons, el resultado de este proyecto sería la privatización de 2 décadas de patrimonio cultural. Bueno, de eso estamos hablando esta mañana con 2 representantes de Creative Commons, Patricia Díaz y Mariana Fossati. Y recién explicábamos, básicamente, qué involucraría y qué implicaría esto en el caso de un artista como Rada, que es el que se ha puesto en discusión su situación, en particular por Las Manzanas, la famosa canción de Las Manzanas de la que tanto sabemos. Pero en general, yo decía, ¿ustedes entienden que la aprobación de este proyecto que está en discusión implicaría la privatización de 2 décadas de patrimonio cultural? ¿Cómo explican el rechazo a estos cambios en líneas generales? Bueno, primero para los oyentes que se unan recién, recordar que la propuesta del proyecto de ley de Pablo Mieres extendería 20 años los derechos de autor, es decir, los derechos de autor van hasta 50 años después de la muerte del autor y se extenderían a 70 años. Después de la muerte del autor, o sea, hacia sus herederos. Y además también se propone una extensión del plazo de los derechos conexos, que no son los derechos de autor, sino los de los derechos de los intérpretes, de quienes cantan, de quienes ejecutan, de quienes tocan la música, y también de los productores de fonogramas, es decir, las discográficas, y de los derechos de radiodifusión, de televisación, etcétera, que son derechos de empresas. Bueno, estos derechos hoy en día son 50 años desde la grabación, desde la fijación o publicación de una obra, y se extiende, y también se pretenden extender. Todo esto conjuntamente haría que
las obras tarden mucho más en llegar al dominio público, con lo cual estaríamos, y además sería retroactivo, es decir, obras que hoy están en dominio público, como se mencionó al principio del programa, por ejemplo, podrían salir del dominio público. Obras como la de la pintora Petrona Viera, el escritor Felisberto Hernández, que hoy en día están en dominio público, es decir, se pueden, por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando en un proyecto de digitalización junto con la Fundación Felisberto Hernández para disponibilizar a Felisberto en Internet. Cuando la obra entró en dominio público, está toda la obra completa para descargar, para el que la quiera imprimir, el que quiera hacer una nueva edición, el que quiera hacer cualquier adaptación, lo puede hacer gratis y sin pedir permiso. Y bueno, eso básicamente es lo que significa el dominio público. Si esto volviera atrás, Felisberto volvería a estar en dominio privado. Quería, ya que sacaste a Felisberto, a ver, ¿por qué la Fundación Felisberto Hernández no lo hizo antes de que entrara en dominio público? Bueno, porque si tenían voluntad de que estuviera en Internet, nos hubieran llamado perfectamente y lo hacíamos antes. Porque ellos tienen... La cuestión es que cuando se tienen que poner de acuerdo los herederos, ahí viene el tema. No voy a meterme en el tema de la familia Felisberto, pero no había acuerdo. Por lo tanto, el heredero, que es el que está llevando, uno de los herederos que está llevando adelante la fundación, tuvo que esperar a que entrara Felisberto en dominio público para poder hacer algo con su obra. 50 años Tuvo que esperar 50 años, claro, porque no había acuerdo. Y ahí no es el único autor con el que nos topamos en que los herederos no se ponen de acuerdo, y no se ponen de acuerdo, y no solo para liberarla, no, para comercializarla. Hay muchas obras que quedan sin circular y se van perdiendo la posibilidad de que llegue a nuevas generaciones, simplemente porque no hay acuerdo de herederos. Uh-huh. Muchas veces también porque, no solo por lo no hay acuerdos económicos, a veces no hay acuerdo por el significado de la obra, o porque no les interesa, o porque por algún motivo no lo desean. Y realmente hay que ponerse a pensar quiénes, digamos, en los derechos de la sociedad como herencia cultural, ¿no? Digamos, utilizando nuevamente la palabra herencia, pero en un sentido de patrimonio, de herencia cultural. Eso es el dominio público, es nuestro derecho al acceso a la herencia cultural común, y por eso es que nosotros lo defendemos. Y me gustaría... ¿Y ustedes ven los plazos actuales que la ley tiene actualmente como adecuados, estos 50 años? A ver... en cada uno de los casos, ¿no? La realidad es esta. Nuestras leyes, las leyes a nivel mundo, no pueden... los países no pueden regir el derecho de autor como quieren. ¿Por qué? Porque existen convenios y tratados internacionales que los limitan. Entonces, si vos me preguntás si en los 50 años después de la muerte es lo que no me parece que esté bien. Imagínate el software. ¿Qué sentido tiene que esté toda la vida del programador que hizo el software protegido y 50 años después de que se muere? ¿Para qué queremos? No existe el dominio público del software. Es más, no existe software en dominio público, salvo aquel que se fue creado libre, y bueno, por eso existe toda la movida de software libre. La cuestión es, depende de la obra, lo que teóricamente sería genial poder hacer es analizar qué se necesita en cada rubro, porque no es lo mismo una composición musical que un paper o un artículo científico escrito por una persona que la universidad le pagó la investigación. Los dos tienen el mismo régimen, no puede circular salvo autorización. Entonces, lo mismo el software. La cuestión es, los tratados internacionales ponen como mínimo estos 50 años. Uh-huh. Entonces, nosotros consideramos que quedarnos en el mínimo hoy es una buena opción. Es una buena opción por muchos motivos. No es solo por el tema del plazo, sino porque nuestra ley, y ahí traigo otra reforma que se quiere hacer a la ley de derechos de autor, nuestra ley no está equilibrada. No tiene excepciones y limitaciones, pensando en educación, pensando en las bibliotecas, pensando en los archivos. Salud pública. No tiene... Científica. Exacto. O sea, no hay... nuestra ley de derechos de autor no tiene
te pongo un ejemplo, está prohibido sacar fotografías, no existe libertad de panorama en Uruguay. ¿Por qué? Porque la ley de derecho de autor no lo prevé como excepción. Tampoco podemos, hay un mito de que los libros, en el momento de estudiar, bueno, no podés copiar todo el libro, solo un capítulo. Eso es un mito. Ni un capítulo, nada, ni una hoja. Lo único que tenemos en Uruguay es derecho de cita, que se limita a breves textos con fines de crítica, polémica y opinión. Y después un estudiante que no puede comprarse todo el libro y no quiere porque solo se va a usar un capítulo, está obligado a comprarse todo el libro, por ejemplo. No citar el autor. Si cita al autor, creo que no, tampoco. No, ese es el tema. Hay mitos, hay muchos mitos que tenemos que derribar. De si está en internet y el autor lo publicó en internet, yo lo puedo descargar. ¿Dónde dice eso? La ley de derecho de autor dice que cuando una obra ha sido publicada, sea en internet o en formato físico, no podemos hacer nada con ella salvo que exista una excepción en la ley o que pidamos autorización al autor. Y ahí tenemos las bibliotecas que tienen tomos enteros que se le están desintegrando y no pueden digitalizarlos para preservar tomos únicos. ¿Por qué? Porque no consiguen la autorización, porque ni siquiera saben muchas veces dónde está y quién es el autor. Piensen en el acervo fotográfico. El acervo fotográfico, tenemos en Facultad de Arquitectura, en el sótano, un montón, bueno, ahora no sé si siguen estando. Cuando me hicieron la consulta, había un montón de agarrotipos, es el formato antiguo que querían. El de vidrio. Exacto, que querían digitalizar todo eso, y le dije, mirá, o sea, legalmente, yo te doy un aviso legal que es ridículo, tendrías que conseguir el autor del daguerrotipo, ver si existe, si ya pasaron 50 años de la muerte, y conseguir el heredero del que hizo el daguerrotipo, cuando en realidad el acervo fotográfico no se conservan los nombres de las personas que tomaron acervo, no sé, del diario El Día, el acervo fotográfico. Andá a averiguar quién sacó qué foto. Bueno, eso no se puede preservar ni digitalizar porque nuestra ley no está actualizada. Por eso hablamos de equilibrio. Seguimos sumando barreras y aumentando plazos y no está trancada en el Parlamento. Es más, la archivaron. La ley que tuvo media sanción, que presentaron los estudiantes, que mal conocida como la ley de las fotocopias, porque no trata sobre fotocopias, trata sobre educación, sobre libertad de expresión, poder sacar fotografías libremente en la vía pública, poder la excepción de parodia, poder hacer un meme. En Uruguay haces un meme utilizando un fragmento de video o algo gráfico, es ilegal. Porque hay que pedir, para parodiar o para resignificar una obra, hay que pedir siempre autorización al autor. Miren, por ejemplo, leo algunos mensajes. Soy diseñador, dice este oyente, que es Quique. Soy diseñador y entiendo perfectamente el argumento de Creative Commons. Pero en un país con un mercado minúsculo, ¿es justo que artistas como Fattoruso y Rada, que evidentemente no son ricos, dejen de percibir regalías? ¿Qué responden a ese tipo de planteos? Bueno, nuevamente repetir que no dejan de percibir las regalías de los derechos de autor por la composición, ni dejan de percibir regalías por las interpretaciones que grabaron después de 1969, ¿no? Y que son artistas además que están en actividad y continúan grabando, se continúan presentando en vivo y eso no lo van a perder. Pero Rada, por ejemplo, ha dicho, yo soy músico, lo que le voy a dejar a mis hijos es, si tuviera una carpintería y fuera carpintero, le dejaba el taller de carpintería. En este caso, le voy a dejar mi música. Sí, el carpintero que le deja a sus hijos el oficio, implica que luego el hijo ejerza de carpintero. O sea, no le deja el derecho de yo no autor le dejo mi cargo de en la universidad silla, a mis hijos. O sea, yo cobro mi sueldo y compro mis bienes materiales y es lo que le voy a dejar. Yo no le puedo dejar mi cargo en la universidad y mis... sí, lo que he escrito, aunque yo no quiera, queda. Mis publicaciones quedan para mis hijos, pero no estoy de acuerdo con que quede. Pero además, la extensión de este plazo haría que esa herencia ocupara, iría como hasta la tercera generación de herederos. O sea, no estamos hablando solo de hijos, abarcaría después de la muerte de los hijos, si se llegara a los 70 años después, iría mucho más allá de
los iría hijos. mucho más allá y digo, realmente es como dice Patricia, digamos, no todo se hereda, digamos, las profesiones se podrá a los hijos enseñarles y transmitirles y darles una apoyo en un montón de cosas, pero digamos, realmente estamos hablando de que también hay que equilibrar en la herencia cultural de toda la sociedad. Les planteo otro argumento que han señalado. El argumento de algunos músicos, por ejemplo, que impulsan la extensión de los derechos conexos, es que la creación artística es trabajo y que justo se les deja de pagar regalías cuando, por la interpretación, cuando ya tienen edad en la que no pueden salir a tocar en vivo tan seguido, por ejemplo, ¿no? Y por lo que precisan de ese ingreso, incluso más que en su juventud. Sí. ¿Qué responden ustedes a ese punto y a ese tipo de argumentos? A mí me gustaría aclarar que no podemos seguir legislando para casos concretos. Se legisla como una globalidad. Eso es una. O sea, no podemos decir, hay dos músicos, o sea, me interesa saber cuántos son, cómo se puede solucionar, hay otras formas. ¿Ah? No es que no tengamos ninguna sensibilidad. Si hay pérdida de dinero, ver cuánto es, cuántos que van a perder. Yo estuve analizando, a ver, en Agádulos, cuánto cobran, es un 40% del derecho de autor y derecho conexo. Derecho conexo es 40%, pero además es de un tema, tiene todo el patrimonio, o sea, un tema que grabaron hace 50 años. Que es el que justo caducaría ahora. Caso de laboratorio lo que están planteando. Son casos, y esos casos de laboratorio, bien, veamos quiénes son y ver cómo se puede solucionar el tema de otra forma. Pero no es mucho más fácil pensar que en vida debieran seguir cobrando y pasar al régimen de los autores de libros que empiezan, porque mi padre no escribió el día que se murió hace 20 años, escribió mucho antes, sin embargo mi derecho comienza el día de hace 20 años. Y eso me parece, más allá de que yo, insisto, no los cobro porque hay un tema que me gustaría considerar con ustedes, son los derechos morales, pero el tema es que mientras se vive, de pronto se podría anular, es decir, que exista, o no, se podría extender durante toda la vida que ese derecho permanezca. La cuestión es que no es lo que están pidiendo. No están pidiendo derecho de intérprete en vida. Están pidiendo que se aumenten todos los plazos. Los de derechos de intérprete, ¿Y los derechos después de qué? disqueras, los de radiodifusión y los derechos de autor después de la muerte. Están pidiendo todo. Y el argumento es 2 casos o 3 casos que está bien, o sea, o habrá más específicos que tienen que ver solo con una parte de los conexos, que son los intérpretes. Entonces, ¿y ustedes por qué entienden que está teniendo tanta fuerza este planteo de hacer esta extensión y tan amplia? Bueno, nosotros no somos famosos y los que están planteándolo son caras muy conocidas y muy queridas. Y además, obviamente que estas extensiones, quienes no están saliendo a hablar públicamente son tal vez sus principales beneficiarios, que son los propietarios que de venden las grabaciones, los productores de las grabaciones que tienen, digamos, catálogos discográficos enteros bajo su control y que perderlos o perder una parte de ellos tal vez sería más oneroso, digamos, pero realmente deberíamos estar discutiendo este equilibrio entre los derechos de la sociedad que se da a la cultura y los intereses económicos de empresas, de corporaciones, que me parece que es la discusión de fondo acá, ¿no? Y que no la estamos teniendo. Y que hay un elefante enorme del que no se está hablando, de que estamos hablando todos los plazos, no solo el de intérprete. Y también recordemos que las discográficas, muchas veces se habla, bueno, de las discográficas nacionales y demás, pero estamos hablando también de las discográficas internacionales, de las 3 grandes, que hasta hace poco eran 5 grandes y ahora son solo 3 grandes, de Sony, Warner, BMG, que son monstruos mundiales, digamos, y esos actores no necesitan salir a hablar, no necesitan plantear directamente sus demandas, sino que bueno, lo pueden hacer a través de otros actores y otras voces locales. Y en realidad, de hecho, lo están haciendo a nivel de tratados de libre comercio y de
todos los tratados, el tratado con la Unión Europea, el que en su momento se presentó a Estados Unidos, todos los tratados vienen con cláusulas no negociables que tratan sobre la extensión de estos plazos. ¿Y por qué? Y básicamente porque la propiedad intelectual y los mega lobbies que hacen las grandes editoriales y las grandes compañías de entretenimiento filtran a través de estos tratados. Y sería bueno realmente que si hubiera un cambio legislativo en favor de los autores, tuviera que ver con la regulación de los contratos que ellos tienen con estos actores económicos, con las corporaciones. Ustedes dicen que si hay un problema económico que tienen, es ahí, entre la relación entre los creadores y esos intermediarios que abusan en ese caso. Es mucho más complejo el tema. A ver, eso es una pata, un hilo del que tirar. Es mucho más complejo, pero a ver, no lo digo yo. Te voy a decir palabras textuales de la declaración. En el año 2013 fue la primera vez que se trataron de ampliar los plazos. Y hubo un comunicado de SUA, de la Sociedad Uruguaya de Actores, diciendo que la ampliación de plazos no soluciona el problema real de los artistas nacionales. En los términos del contrato. Es simplemente aumenta 20 años de cobro a empresas, pero no soluciona al artista desde el punto de vista como trabajador. Claro. El tema de seguridad social, de calidad de vida, no le va a cambiar que ese dinero que puede llegar a cobrar extra. No están solucionando esos problemas. Pero tenemos que ir cerrando ya. Sobre un aspecto, Patricia decía hoy, el tema acá es que son caras muy visibles, son artistas muy queridos los que están planteando este tema y están haciendo la defensa de esta extensión de los derechos de autor. Entonces, si vamos del lado del usuario que tiene empatía con esos artistas, ¿qué les dicen ustedes desde Creative Commons como para decirle y darle argumentos de por qué en realidad es importante la defensa que ustedes hacen de que ese plazo no se extienda? Desde el punto de vista de la empatía o del sentimiento que tenemos hacia los autores de la cultura nacional, primero, recordar que hay muchos autores que también tenemos que pensar cómo podemos hacer para rescatar y para acceder al patrimonio cultural que nos han dejado los artistas del pasado y que se deteriora, las grabaciones del siglo XX que nunca se digitalizaron y nunca se reeditaron, cómo volvemos a eso, cómo lo recuperamos. Por un lado eso, digamos, o sea, tener presente que no son solo las caras más famosas, sino también todo lo que tenemos en nuestro pasado. Y por supuesto, o sea, el apoyo a los artistas nacionales es fundamental y se puede seguir haciendo de muchas maneras. Y el público lo hace, el público asiste a sus conciertos, difunde, comparte, le presenta la música a sus amigos en el extranjero. Cada vez que un uruguayo va para afuera lleva su música. O sea, realmente, digamos, no podemos como reprocharle al público uruguayo que no apoya o que no quiere a sus músicos. Me parece que generar así como un sentimiento de culpa, cuando en realidad me parece que la gente lo que quiere es apoyar. Me parece que sí, lo que podría hacer los usuarios es pedir que los músicos tengan más apoyo en otro montón de cosas, como decía Pato recién, en la regulación de los contratos, en los términos y condiciones en que trabajan, en la seguridad social, en los calles que cobran, en un montón de cosas de injusticias que viven permanentemente, desde los más famosos hasta la gran mayoría, que son los emergentes, los independientes, los nuevos, los más jóvenes, que están bastante más desprotegidos también. Y que quería resaltar que nosotros desde Creative Commons tenemos un proyecto que se llama Autores UI, que es un proyecto que lo que busca es visibilizar ese 99% de autores y autoras que ya están totalmente invisibilizados y rescatarlos, tratar de que vuelvan a circular. Hemos tenido, es realmente satisfactorio este proyecto. Otro día las convocamos en todo caso para hablar de autores UI, porque vale la pena. Estaba previsto, pero nos quedó corto el tema porque es muy extensa la discusión. Así que Patricia Díaz, Mariana Fossati, integrantes de Creative Commons, gracias por aportarnos su punto de vista en esta discusión a propósito de la extensión temporal de los derechos de autor. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarnos.